Bueno, vamos a comentar el texto número 2 del siglo XIX, de los textos EBAU, el manifiesto de Riego que realiza en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Bien, lo primero que nos tenemos que fijar es en qué nos pregunta ese texto EBAU, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Bien. Como os vais a dar cuenta, y ya lo dije en clase, todos los textos comienzan exactamente igual y preguntan, en primer lugar siempre, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto. Lo tenéis ahí, ¿vale? Hasta ahí. Bien, pues eso que tenéis ahí, ¿vale? Son los pasos 1, 2 y 3 del comentario de texto. El 1 sería la clasificación, que para mí sí que la vais a tener que hacer, pero la EBAU no os lo pregunta. En segundo lugar, tenemos las ideas fundamentales del texto. Y el paso número 3 es ese contextualiza, digamos que es el contexto histórico. Bien, todo lo que hay de ahí hacia adelante haría referencia al paso número 4, es decir, desde aquí, desde ese I hasta el final, ¿vale? Eso de relaciónalas con la personalidad de Fernando VII y las fases del conflicto entre liberales y absolutistas, todo eso desde ese I, ¿vale? Sería el paso número 4 o pregunta asociada que tenéis en vuestra guía del comentario. ¿De acuerdo? Bien, con respecto al primero de los apartados, la clasificación, que sí que tenéis que hacer para mí, ¿vale? Intentar siempre que sea lo más claro posible, sobre todo los 4 pasos, ¿vale? Que esté en mayúscula, subrayado, y a partir de ahí, bueno, pues escribís aquí lo que queráis, ¿de acuerdo? Y así con los otros 3 pasos, el análisis, el contexto histórico y la pregunta asociada. Bien, con respecto a la clasificación, bueno, tiene que ser breve, ¿vale? Primero tendréis que decir si es una fuente primaria o secundaria, decís el por qué, tenéis una fórmula, pero bueno, antes de todo esto tendríais que decir, bueno, pues este es un fragmento de texto del manifiesto de Rafael del Riego que realiza pues en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Ahí tenéis todos los datos, es decir, primero decís que es un fragmento de texto, siempre os van a poner un fragmento de texto, luego decís quién lo escribe y dónde y cuándo. ¿De acuerdo? Una vez tengáis eso, pues decís según su origen, pues va a ser una fuente primaria o secundaria, lo justificáis, ¿de acuerdo? Luego, según su forma, bueno, pues os vais a la guía del comentario y tenéis ahí 4 tipos de forma de un texto, ¿vale? Que va a ser ese texto jurídico, puede ser un texto histórico literario, un texto histórico circunstancial o un texto historiográfico. Bien, si no lo tenéis muy claro, yo os aconsejo que lo descartéis, ¿vale? Por ejemplo, un texto historiográfico que es un libro de historia, pues obviamente esto no es un texto historiográfico, o un texto jurídico, bueno, que hace referencia a leyes, decretos, constituciones, etcétera, pues tampoco es un texto jurídico, así que os quedan esos dos que os he comentado antes. Lo identificáis y lo justificáis, decís el por qué. Una vez ya tenemos la forma, tendremos que hablar del autor. Bien, si vais a los apuntes, tenéis un recuadro, incluso con un retrato de Rafael del Riego. Bien, pues ahí se habla de su biografía un poquito, podéis resumirla, y eso es lo que tendréis que meter en el autor. Y por último tenemos el destinatario, es decir, a quién va dirigido este texto, ¿de acuerdo? Bien, en segundo lugar tendremos que hacer el análisis o las ideas principales. Bueno, lo he puesto en minúscula, pero ponerlo, si podéis, en mayúscula. Bien, esta es la parte más importante o una de las más importantes del comentario de texto. Lo primero que tendríamos que hacer es, pues como os he dicho, ir de 5 en 5 enumerando las líneas del texto, ¿vale? 5, bueno, no puedo con el dedo señalar muy bien, bueno, 10, 15, ¿vale? Y vais haciendo
así, ¿vale? Ahí no puedo escribir. Bueno, 15, vale. Porque así vais a situar las ideas que queréis decir, bueno, pues en la línea exacta, y en lugar de copiar lo que dice el texto, pues simplemente utilizáis la línea exacta entre paréntesis, y lo que os van a valorar sobre todo es la explicación de lo que queráis o lo que tengáis que decir de estas ideas, ¿vale? Bien. Como veis, el texto se divide en 3 párrafos también, que nos van a ayudar también a localizar esas ideas en el texto. Es decir, si decimos el primer párrafo, pues ya sabemos que nos estamos refiriendo a esta parte de aquí. El segundo párrafo, pues nos estamos refiriendo a esta parte de aquí, y el tercer párrafo, obviamente, a esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, si decís, en el tercer párrafo se dice tal cosa, y ponéis entre paréntesis el número de línea de esa idea que queréis comentar, ¿vale? Bien, y así vamos a ir comentando este texto. Bien, lo primero que tendríamos que decir es la idea general de todo el texto. Es decir, primero en el análisis se dice la idea general de todo el texto. Bien, obviamente después de leer el texto, ¿vale? Tomaros vuestro tiempo, ir subrayando lo más importante que veáis. Pues evidentemente la idea general de todo el texto es el restablecimiento de la Constitución de 1812. Porque se considera que es el régimen más justo, ¿vale? Y además con respecto a la monarquía absoluta. Y también se puede ver que es una injusticia enviar a los soldados a América, porque esos soldados normalmente proceden de las digamos de los estratos sociales más desfavorecidos, ¿vale? Así que esa sería la idea general: restablecimiento de la Constitución de 1812, y como idea secundaria, si queréis decir, bueno, pues que se envían a estos soldados procedentes de los grupos sociales más desfavorecidos a una guerra que además es injusta, ¿vale? Bien, vamos a ver que este texto, aunque aparece dividido en 3 párrafos, en realidad podemos dividirlo en 2 partes, ¿vale? Yo pondría una primera parte en estos 2 primeros párrafos, ¿vale? Una primera parte y una segunda parte en este tercer párrafo. Bien, ¿qué vemos en el primer párrafo? Bueno, pues en el primer párrafo lo que vemos se hace referencia en primer lugar a la indefensión de las tropas y a que estos no tienen unos medios adecuados, ¿vale? Yo eso lo veo en las líneas 1 y 2, ¿vale? Dice aquí, yo no podría consentir como jefe vuestro que se os alejase a vuestra patria en unos buques podridos. Bien, lo de los buques podridos es significativo, y además dice, para llevaros a hacer una guerra injusta. Bien, vamos a detenernos en las dos primeras líneas. Bien, nos dice aquí que, bueno, yo os voy a explicar un poquito el proceso, ¿vale? Porque para esto hay que leer un poquito el tema 2 de la independencia de las colonias españolas en América. Resulta que, bueno, en 1818 Fernando VII había proyectado el envío de un gran ejército a las colonias americanas para acabar con el movimiento. En principio va a ser, digamos, emancipador, luego ya se convirtió en un movimiento independentista. Fernando VII pretendía enviar unos 22.000 hombres, ¿vale?, cuyo destino iba a ser el Río de la Plata, para sofocar estos brotes independentistas que sobre todo se estaban dando desde Buenos Aires y desde Paraguay. La salida estaba preparada para 1819 y, bueno, pues digamos que de haberse concretado, bueno, pues hubiese tenido unas consecuencias totalmente desastrosas, pero bueno, pues por circunstancias, sobre todo para preparar, digamos,
los barcos, los pertrechos para la guerra, bueno, pues se fue demorando su salida, ¿vale? Para transportarlo a este ejército de 22.000 hombres hacía falta una gran flota que España no tenía. Hemos estudiado, por ejemplo, la batalla de Trafalgar, que se produce en 1805 y que había perdido pues gran parte de la flota, aunque luego se construyeron más barcos, pero España tenía pocos barcos y además los pocos que tenía eran muy caros de mantener. Por lo tanto, muchos de estos barcos no durante su vida militar, bueno, ni siquiera se movieron del puerto. Así que lo que hizo Fernando VII, bueno, pues fue comprar una pequeña flota, ¿vale?, a los rusos, que además era de segunda mano y, bueno, pues parece ser que le había ofrecido un buen precio. Pero claro, ya sabemos que todo lo que se compra barato al final sale caro, porque esa flotilla más bien pues estaba en pésimas condiciones y bueno, pues no estaban aptas para hacer la guerra. De hecho, si no recuerdo mal, los barcos por aquella época se hacían de roble, de madera de roble, pero estos barcos, quitando uno, creo recordar, solo uno, estaban hechos de madera de pino, que era una calidad pues bastante menor, ¿no? Así que esto de los buques podridos hace referencia a que bueno, pues los barcos con los cuales van a salir pues no tenían los medios adecuados, ¿vale? Y luego además nos dice aquí que en la línea 3 que la propia guerra es injusta, ¿vale? La guerra es injusta. ¿Por qué? Porque ya veremos luego cómo los colonos, bueno, pues habían reivindicado una serie de cosas que las cortes, bueno, pues no escucharon, no acabaron de tenerlo en cuenta. Recordamos que en el bloque 4, en el siglo XVIII, os dije que esa expedición de Malaspina Bustamante, bueno, pues uno de los objetivos de esa expedición era bueno, escuchar las quejas, las necesidades económicas que tenían las colonias. Bien, pues aquí tenemos esa consecuencia, ¿no? Porque la respuesta de Fernando VII va a hacer la guerra. Además, digamos, nos dice aquí también, ni que os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos dejándolos sumidos en la miseria y la opresión. Bien, en esas líneas, en las líneas 3 y 4, ¿vale?, incluso la 5 como consecuencia, se habla del famoso sistema de quintas, ¿vale? El sistema de quintas, el sistema de reclutamiento de quintas, que se inicia con Carlos III, también lo vimos en el bloque 4, ¿vale? Bueno, pues llevaba prácticamente al ejército a los pobres, mientras que los ricos se libraban de esas obligaciones militares mediante la redención en metálico, es decir, mediante el pago de una cantidad de dinero, la sustitución, es decir, irían otras personas en su lugar a luchar, o incluso el soborno. Este sistema de quintas que obligaba prácticamente a ir a los más pobres a ir a la guerra se mantuvo hasta el siglo XX, así que era un importante problema, ¿vale? Bien, más cosas que podamos ver en este segundo párrafo que tenemos aquí. A ver, en este segundo párrafo, aquí, en este segundo párrafo, lo que podemos ver es que nos dice: si a vosotros arrebatan del paterno seno, porque en lejano, bueno, aquí nos dice lo mismo, lo del que nos arrebatan del paterno seno, claro, hace referencia a que si la gente pobre va a la guerra, bueno, pues deja a sus familias en la miseria, ¿vale? Si os arrebatan de vuestra casa,
¿vale? Nos dice ahí, además, a lugares lejanos y bueno y opuestos climas, ¿vale? Porque el clima que hay en América pues es un clima tropical con mucha humedad, con muchas enfermedades. Bien, nos dice que la guerra es inútil, así que aquí ya ha calificado la guerra de dos maneras. Nos ha dicho que la guerra es inútil y que la guerra es injusta. Yo creo que esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de comentar de forma relacionada. Es una guerra injusta e inútil. Esa guerra contra los colonos americanos. Vale, nos dice aquí que la Constitución, sí, la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. Aquí lo que nos dice, vale, es que esas Cortes de Cádiz, bueno, pues no escucharon lo que les dijeron los criollos, digamos, los que fueron a las Cortes, porque lo que pedían básicamente eran igualdad fiscal. Esto es importante que lo apuntéis: igualdad fiscal, representación política y libertad de comercio. Eso lo vais a ver claramente en las causas de la independencia de las colonias americanas. Así que, según Riego, la aplicación de la Constitución podría lograr ese acuerdo sin recurrir a la guerra. Eso lo tenemos en las líneas 6 y 7, ¿vale? Lo tenemos aquí. La Constitución, si la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. ¿De acuerdo? Bien. Y nos quedaría la segunda parte, ¿vale? Que es el tercer párrafo. Bien, la segunda parte o el tercer párrafo lo que hace es que realiza una auténtica crítica al poder absolutista, ¿vale? De Fernando VII, cuando llega en 1814 e instaura el sexenio absolutista. Eso lo vemos en las líneas 8 y 9, ¿vale? 4, 3, 7, 8 y 9 serían esta, a ver si lo puedo hacer aquí, en las líneas 8 y 9. Dice que España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto. Eso es una crítica, ejerció sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. Aquí lo que está haciendo es criticar el poder absolutista de Fernando VII cuando llega en 1814 e instaura ese sexenio absolutista con ese decreto que realiza el 4 de mayo de 1814 y anula toda la obra de Cádiz. Además, nos dice aquí que el señor Riego nos recuerda que los españoles patriotas lucharon por él en la guerra de la independencia. Nos lo dice aquí: el rey debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de la independencia, en esas líneas 9 y 10. ¿Vale? Además, a partir de ahí nos dice que Riego, pues obviamente va a defender el liberalismo de la Constitución de Cádiz y la soberanía nacional, diciendo que que el rey no ha jurado, sin embargo, la Constitución que es el pacto entre el monarca y el pueblo, el cimiento de la encarnación de toda nación moderna. Entonces, claro, él dice que después de que muchos españoles han muerto por él para que vuelva, por eso es llamado el deseado, porque estaban esperando que Fernando VII volviera de Bayona, ¿vale? Y sin embargo no ha jurado esa Constitución que considera Riego que es justa y liberal, y ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento, haciendo referencia a esa guerra de la independencia. ¿De acuerdo? Bien. Así que, bueno, pues destaca la necesidad, ¿vale? Destaca la necesidad. Es necesario que para que España se salve y que el rey la jure y la respete, esa Constitución de 1812. En esas líneas 13 y 14, ¿vale? En esas líneas 13 y 14
pues recalca la necesidad de que Fernando VII jure la Constitución. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que esto básicamente sería las ideas fundamentales del texto. ¿De acuerdo? Bien, el paso número 3 es el contexto histórico. Bien, el contexto histórico. Bien, contexto histórico. Para hacer el contexto histórico, primero obviamente nos tenemos que fijar en el año en el que se ha escrito el texto y qué es lo que está ocurriendo en España en esos momentos. Bien, nos dan el año 1820 y nos da el nombre de Riego, que está obviamente vinculado a un hecho que es el pronunciamiento del coronel Riego en Cabezas de San Juan mientras iba a ir a sofocar ese proceso primero de emancipación. Bueno, pues como obviamente este texto hace referencia al propio origen de ese levantamiento liberal, bueno, pues podemos decir que estamos en la primera fase del reinado o entre la primera fase del reinado de Fernando VII, es decir, en esa primera fase al final, en los momentos finales y en el origen del trienio liberal. Ese sería el contexto histórico concreto, ¿vale? Entre el final de la primera etapa de Fernando VII, el sexenio absolutista, y el origen del trienio liberal. ¿De acuerdo? Bien, el enfrentamiento entre los liberales y los absolutistas ya se había iniciado en las Cortes de Cádiz desde 1810, cuando vimos esas tres tendencias ideológicas en las Cortes. Había una tercera, que eran los jovellanistas, pero perdieron fuerza, y van a ser los absolutistas y los liberales los que durante el reinado de Fernando VII, bueno, pues van a estar siempre en conflicto, ¿vale? Así que aquí lo que tendríais que resumir serían las tres etapas del reinado de Fernando VII, haciendo especial referencia o desarrollando un poquito más la primera fase, lo que es el sexenio absolutista, y la segunda fase, el trienio liberal, ¿vale? Y finalmente, para que quede cerrado el contexto histórico, yo también metería la tercera etapa que sería la década absolutista, pero de una forma bastante más resumida, ¿vale? Simplemente para cerrar ese contexto histórico. Y por último, en la pregunta asociada, ¿vale? En la pregunta asociada tendríamos que meter varias cosas. Nos preguntan varias cosas. Vale, la pregunta asociada, pues, bueno, sé que la letra es mala, me vais a perdonar porque escribiendo con el dedo pues es la mejor letra que puedo hacer. La pregunta asociada nos preguntan, para eso vamos a ir arriba, ¿vale? Nos preguntan, en primer lugar, ¿vale? Pues son varias cosas y tenéis que estar atentos a lo que se nos pregunta. En primer lugar, la personalidad de Fernando VII. Tenéis un recuadro a lo largo del tema o de la parte del bloque donde nos habla de la personalidad específica de Fernando VII. Bien, pues eso se lo clavamos tal cual, ¿de acuerdo? Y luego nos preguntan las fases del conflicto entre liberales y absolutistas. Bien, pues aquí tendríais que hacer, bueno, pues más o menos un resumen o una valoración, ¿vale? De lo que se tiene que quedar aquí reflejado es cómo Fernando VII cambia de opinión en función de las circunstancias. Así que tendríamos que decir que es un rey muy interesado, ¿vale? Que se adapta a las circunstancias, que de convertirse en el deseado se va a convertir en el rey felón, ¿vale? Yo lo llamo el indeseable para que os acordéis, pero el
digamos, el sobrenombre histórico es el rey felón, el rey traidor, y tendréis que hacer aquí referencia a 3 elementos fundamentales. En primer lugar, cuando regresa a España en 1814, que retrasa su llegada a Madrid y se dirige a Valencia porque sabe que allí tiene unos partidarios absolutistas que le dan un documento que es el Manifiesto de los Persas, y en función de este hecho, bueno, pues va a redactar el decreto del 4 de mayo de 1814, ¿vale?, que es un auténtico golpe de estado del rey contra la obra liberal de Cádiz, y eso iniciaría el sexenio absolutista. Yo os voy a dar 3 frases dichas por Fernando VII que me gustaría que lo pusierais en el texto y que lo vais a ver en el texto resuelto. Esta primera fase, cuando viene y anula todo lo de Cádiz, con ese decreto del 4 de mayo de 1814, él dice expresamente en ese decreto, que era un antiguo texto de Bau, dice como si tales actos no hubiesen sucedido jamás, ¿vale? Esa es la frase explícita que resume esta parte de su reinado. Bien, en segundo lugar, tras el triunfo del pronunciamiento de Riego de 1820 durante el trienio liberal, pues él va a aceptar la Constitución de 1812, pero que él mismo despreciaba esa Constitución, ¿vale? Y la frase que caracteriza a este periodo, ya la he dicho en alguna ocasión en clase, sería: marchemos por la senda constitucional y yo el primero. Sin embargo, como tenía, según la Constitución de 1812, que habéis hecho el comentario de texto, tenía un poder que era el derecho de veto. Bien, pues Fernando VII, siempre que podía, vetaba todas las leyes que podía, y además conspiraba dentro del propio país con los voluntarios de la fe, ¿no?, que ya dijimos que consiguen hacer un poder paralelo en Urgel, eso lo tendríais que poner en el contexto histórico, pero también fuera del país, porque pidió ayuda a los países absolutistas de la Santa Alianza, ¿vale? Así que eso estaría en el trienio liberal, y él, como veis, se adapta a las circunstancias. Él va a aceptar la Constitución del 12. Bien, y por último, en 1823, cuando obviamente la Santa Alianza escucha, digamos, las súplicas de Fernando VII, bueno, pues por el Congreso de Verona envió un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis, y va a reponer a Fernando VII en el trono hasta que muere en 1833, iniciándose esa década absolutista u ominosa entre 1823 y 1833. Y aquí la frase que tendríais que poner y que digamos explica el periodo en solo una frase sería: son nulos todos los actos del gobierno llamado constitucional. Bien, pues como veis, en esa pregunta asociada se ven las tres fases del contexto histórico, pero encarnadas en la personalidad de Fernando VII. Primero, cuando viene, anula la obra de Cádiz. En segundo lugar, cuando le apuntan con la bayoneta y le obligan a jurar la Constitución de 1812, jura esa Constitución de 1812, y cuando la Santa Alianza le envía un ejército para acabar con ese trienio liberal, obviamente porque él es absolutista, considera nulos todos los actos del gobierno llamado constitucional. Así que este sería el comentario de texto, ¿vale? Cuando me enviéis el comentario de texto, yo os lo envío resuelto. Quiero que miréis el vuestro, que lo comparéis, que os detengáis en leerlo, que os detengáis en a ver cómo lo puedo completar, en qué he fallado, si me ha faltado por meter algo, que comprendáis el texto, sobre todo que os detengáis en las ideas principales, ¿de acuerdo?